y mediación de lectura, ¿no? Hablamos que un plan lector es una estrategia educativa que de pronto va a organizar experiencias de lectura significativas para formar lo que se busca: lectores competentes, autónomos y críticos. Como les digo yo, no solamente basta con desarrollar la comprensión de lectora y quedarme en que él entiende del texto. Yo tengo que desarrollar en él comprensión lectora y competencia literaria. Hablamos de que este plan lector no debe concebirse únicamente como un listado de textos obligatorios, sino como una propuesta formativa integral que va a articular la mediación de docente, la selección de materiales diversos y la participación de la comunidad educativa y el acceso a múltiples prácticas lectoras dentro y fuera del aula. Mirad, qué bonito suena porque todo queda en teoría, todo queda en papel y la realidad es otra, ¿cierto? Pero ¿cómo vamos a pensar en concebir un plan lector en el que de pronto nosotros consultemos a los alumnos sus gustos? Es diferente, la aceptación de un plan lector es distinta, ¿no? En que formemos de alguna manera una selección y que esa selección, hay instituciones que realizan la selección de los libros junto de repente con padres de familia o incluso un grupo de pequeños alumnos, ¿no? Hablamos también de que no solamente las actividades deben quedarse dentro del aula, sino ver la forma de cómo integrar para participar fuera de ella. Les doy un ejemplo palpable de la realidad, ¿no? Tengo hijos en edad escolar y la actividad del plan lector es la siguiente, leen Santillán. Vamos a leer el plan lector de tal página a tal página, dice la profesora, abra la plataforma, realice los ejercicios que están ahí. Y la pregunta es, ¿en qué momento hay una respuesta? ¿En qué momento se conversa sobre ese plan lector? Eso hacía hasta que yo fui parte de su aula y cambiamos totalmente la perspectiva y le dije, no maestra, vamos a hacer lo siguiente. Si los niños estaban leyendo un libro que estaba relacionado acerca de las pinturas, perfecto, entonces vayamos y concretemos esa lectura del libro que están leyendo ellos de pinturas como una visita del Museo Alemán. Salgo de lo que estoy leyendo y lo conecto de pronto con el desarrollo de la comunidad. Vamos a crear un libro cartonero, esa era la tarea. Perfecto. Entonces trabajo en familia. ¿Por qué el niño solo va a crear el libro cartonero? El niño crea la historia, de repente mamá afina la historia y de repente tengo un papá artista. Papá dibuja, papá diseña y todos fueron parte de ese proceso, incluía el plan lector. No solamente se tiene que dejar esta tarea a los niños y que los niños sigan viendo que eso es un cuestionar, ¿no? Para ello podemos plantear lo que tenemos acá. Nosotros tenemos un modelo tradicional en el que generalmente hace lo que yo les contaba, una lectura obligatoria, un control mediante fichas, énfasis en productos evaluativos, ¿no? Las docentes se desesperan porque más fichas tenga el niño. Hablamos de una lectura individual y silenciosa, para no sentenciar. Ahorita les cuento por qué. Y una selección poco contextualizada, donde solamente los limita a un solo género al momento de leer. Sin embargo, se propone hoy en día lo siguiente, ¿no? Por eso le he puesto de la obligación lectora a la experiencia lectora. Ponemos experiencias de lectoras significativas, es lo que se tiene que generar con ese lector. Yo tengo que conectar, si bien ya yo no tengo la opción de elegir el libro que estoy leyendo, no es de mi agrado, yo como docente tengo que buscar la forma de que ese niño conecte con ese texto. En algo tiene que de alguna manera encontrar alguna relación. Hablamos del desarrollo de una conversación literaria, porque en vez de generar un examen en el que yo le pregunte ¿cuál es el tema principal? ¿Cuál es el tema secundario? ¿Cuáles son los personajes? Converso. Hoy en día, si estoy en una primaria alta, quinto, sexto, se van a ChatGPT da la respuesta del libro. ¿Cómo probé yo que ese niño de alguna manera leyó conversando? Porque podemos conversar de lo que le gusta del libro, como también podemos conversar de lo que no le gusta. Y eso es algo que se hace muy poco en la escuela. Prefiero hablar de lo que gusta y no de lo que no gusta e incomoda. Hablamos de una lectura compartida. Cuando yo estoy leyendo poesía, qué rico, cuando uno escucha o le gusta de alguna manera que lean en voz alta. No consigo, cuando dicen vamos a leer poesía y mandan a cada uno leer de manera individual. No. O sea, en primaria aún. Y creo que en secundaria tampoco, yo no lo haría. En secundaria tampoco porque siento que
La poesía es un género que nace para ser cantado, y si nace para ser cantado, nace para ser leído en voz alta. Hablamos de una diversidad textual, y aquí viene uno de los primeros problemas, que no solamente enfrentamos con los colegas del año, sino también con los papás que tienen como una obsesión de mientras más páginas tiene el libro, ¿cierto? Más está leyendo. Y si tiene menos páginas no está leyendo absolutamente nada. Entonces aquí hay que tener una diversidad textual de géneros, una diversidad de formatos, incluso que se puede seguir continuando leyendo en una primaria. Hablamos de una participación activa del estudiante. ¿Cómo hago que participe ese estudiante? No solamente dedico, de repente tienen una hora determinada para la lectura, tengo que pensar actividades que vayan a la par. A veces tenemos muy marcado la idea del inicio, digamos, estrategias antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Y las tengo tan marcadas que pienso que solamente pueden crear al final. O sea, estoy relacionando, de repente pueden pintar, pueden hacer una creación al final, pero no. Pueden de repente iniciar por una creación y luego continuar con la lectura. O hacer, digamos, en el intermedio del texto que vamos leyendo, puede hacer una creación. Hablamos también de una lectura como práctica cultural. Y eso es algo que totalmente se está perdiendo. Entonces tenemos, como quien dice, ir creando de a poco el hábito. Pero ¿cómo creamos el hábito? Encontrando el gusto. ¿Cuál es el género o, digamos, el formato del libro que a él más le agrada?